compartir con todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y poder tener una alta expectativa de aquella invitación que Dios nos ha hecho en este 17 de junio de tener 12 horas de adoración, de los cuales creo y estoy convencido que será una visitación poderosa de parte del Espíritu para potencializar y para influenciar de una manera de avanzada hacia el tiempo de cumplimiento del cual Dios nos ha prometido. Pero permítame que juntos podamos tener también una pequeña reflexión acerca de algunos principios de lo que es esta adoración. Y quiero poder hablar especialmente de las expresiones de la adoración. La adoración va mucho más de un cantar. La adoración va mucho más allá del cumplimiento de un ritual. La adoración exige también que todo mi ser esté integrado en adoración. En mi cuerpo, en mi espíritu, en mi alma, en mis emociones, en mi sentimiento, en mi intelecto, en mi razón. Que todo mi ser se involucre porque fui creado como un ser adorador. Así que, pensando en esto, recordé aquel pasaje que dice que David llevase el arca del pacto a Jerusalén. Esto despertó diferentes tipos de expresiones, más concretamente dos, porque una fue la expresión de David hacia su pueblo y otra fue la expresión que tuviese Milcal, la esposa de David, en cuanto a lo que fue la presencia de Dios. La historia nos cuenta que David trajo el arca del pacto a Jerusalén y esto despertó o suscitó dos expresiones diferentes en dos personas distintas, tanto una la expresión del rey como otra la expresión de su esposa Milcal. Pero dice la escritura allí en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el versículo 20: y luego, cuando volviese David, bendijo su casa, y saliendo Milcal a recibir a David, le dijo: cuán honroso ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como si se descubriese un cualquiera sin decoro. Entonces David le replicó a Milcal: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia de tu padre y de toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre toda la nación de Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil en esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas en las cuales tú has hablado. Y Milcal, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Vemos dos expresiones diferentes de lo que es una genuina adoración. Para la señora Milcal, esposa de David, le era muy deshonroso que su esposo, el rey, se quitase la corona, que su esposo, el rey, se quitase la capa, que se quitase el manto real y que danzara en medio de los criados trayendo el arca. Pero ella no logró entender. De hecho, dice la Biblia que esta mujer era hija de Saúl. Y David le dice: yo lo hago porque lo hago para Dios, quien a preferencia de tu padre me ha escogido a mí. Lo que está diciendo David es que Milca tenía el mismo corazón de su papá, un hombre que siempre despreció la adoración, siempre despreció la presencia de Dios, que le pareció más importante conservar una imagen, siempre era más importante un reconocimiento personal que darle el reconocimiento y la gloria de Dios. Pero lo interesante del asunto fue las expresiones que mostró el rey, expresiones que tú y yo como reyes también deberíamos tener. Dice que se quitó su corona, que se quitó su vestimenta, que se quitó todo cuanto tenía, porque qué de honroso puedo tener en mí que pueda yo sorprender a Dios. Dice la palabra que a Dios no le sorprende mi traje, que a Dios no le sorprende las materias que yo pueda tener, que a Dios no le sorprenden mis cosas materiales, sino que a Dios le sorprende un corazón contrito y humillado. Y con eso fue que David pudo entender y expresó adoración con un corazón contrito. Pero interesante que la Biblia dice que David danzaba, saltaba, remolineaba, levantaba sus brazos, pero era más que simplemente una expresión del momento. Sus expresiones físicas eran también expresiones proféticas de lo que habían de suceder. El levantar sus manos es la expresión de decir: dependo única y exclusivamente de ti. El danzar, el remolinear del que habla la Biblia,
cada vez que David saltaba, cada vez que David giraba, cada vez que remolineaba, lo que David con esa expresión profética quería decir era que le estaba dando un vuelco a su vida, que estaba girando su vida, que estaba girando su descendencia, que estaba girando su economía, que estaba girando las cosas en Israel, que todo iba a empezar a traer un giro dentro de la nación, que todo el pueblo iba a empezar a girar hacia una nueva dimensión profética. Y todo esto lo hacía porque traía el arca, que era la presencia de Dios. Porque cuando yo puedo entender que cuando yo adoro estoy atrayendo la presencia de Dios, también entenderé que su presencia hará que giren todas las cosas en mi vida. Por eso podré girar, por eso podré remolinear, porque con mi cuerpo estoy expresando proféticamente lo que Dios hará en mi vida. Así que, mi hermano, puedo invitarles a todos ustedes que también este 17 y todos los días podamos expresarle adoración a Dios, no solamente con nuestros labios, no solamente con las palmas, sino que todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea una experiencia y una expresión viva para Dios. A todos ustedes, muchísimas gracias y nos vemos en estas 12 horas, la cita de Dios con el pueblo manantial.